Rehabilitación precoz de pacientes con enfermedad cerebrovascular. Determinar el comportamiento de la morbimortalidad por enfermedad cerebrovascular en el Hospital Municipal, 26 de diciembre. Se realizó un estudio descriptivo, prospectivo e intervencional de todos los enfermos ingresados en el periodo enero-diciembre de 2015 por un tipo de enfermedad cerebrovascular. En este periodo se ingresaron 57 pacientes con un tipo de SV, los que se clasificaron de acuerdo a los criterios de la OMS. En este estudio se excluyeron los 20 pacientes fallecidos, según metodología, incluyendo en el cuestionario investigativo a todos los que mostraron defectos neurológicos, donde se solicitaban dentro de datos de interés, el consentimiento para la aplicación de fisioterapia en el hogar, excluyendo además casos geográficos u otras limitantes. Se describen de los casos intervenidos tipo de SV más frecuente, predominado los isquémicos en un 75.6% sobre los hemorrágicos. Los factores de riesgo que presentaban estos enfermos, así como la modalidad fisioterapéutica más eficaz. En nuestro estudio la modalidad más importante lo fue la combinación fisioterapia, psicoterapia grupal y MNT resolviendo el 60% de los casos. Predominó el sexo femenino y se lograron identificar complicaciones extrahospitalarias las que fueron tratadas en el hogar. Introducción. La enfermedad cerebrovascular es sin duda la afección neurológica potencialmente mortal más frecuente a nivel mundial, considerándose como tercera causa de muerte para todas las edades, cifra que aumenta a partir de los 35 años y se duplica cada 10 años. Aunque se señala que la incidencia de la misma ha disminuido en muchos países en las últimas décadas como en Estados Unidos, Europa Occidental y Japón. Otra es la situación en países de América Latina y Brasil. Este último informa la tendencia creciente de la EVC. La incidencia natural de los distintos tipos, se plantea, es difícil de procesar. Aunque todos los estudios clínicos y epidemiológicos señalan que el infarto cerebral isquémico ocupa el primero, en orden con más del 80% de los casos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estudios realizados en Estados Unidos y Canadá calculan una tasa de incidencia anual para el infarto cerebral de 30 por cada 100.000 habitantes. En Cuba se calcula que unos 12.000 pacientes tendrían anualmente un infarto cerebral, siendo los de tipo hemorrágico solo de un 12 a 15% de los accidentes vasculares encefálicos que anualmente se producen. Con independencia del surgimiento de una nueva tecnología diagnóstica de estados patológicos del cerebro como electroencefalograma analógicos, rayos X, tomografías computarizadas, resonancia magnética nuclear, etc. Es consideración de muchos autores que la incidencia de enfermedad cerebrovascular se disminuirá solo modificando y controlando factores de riesgos. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. De los factores de riesgo de enfermedad cerebrovascular, como elemento de primer orden en el trípode ecológico, se debate mucho en la actualidad la hipertensión arterial, que es para mucho el elemento más importante, aunque algunos autores consideran más importantes los cambios o variabilidad de la tensión arterial que ocurren en el día. Se señala además como alto riesgo de un infarto cerebral los ATI previos, sobre todo en personas de más de 60 años. De la obesidad como factor de riesgo se ha hablado mucho, considerándose alto riesgo sobre todo aquellos con índice de masa corporal por encima de 27, relación kg/diagonal talla metros cuadrados. Estos son los dislipidémicos e hipercolesterolémicos por excelencia, siendo conocido que este incremento de índice de masa corporal incrementa el riesgo a morir por las enfermedades cerebrales y cardiovasculares. Dada la alta mortalidad que ocasiona la enfermedad cerebrovascular, se han ensayado diversas fórmulas terapéuticas. 15-34 en Cuba con el objetivo de disminuir la mortalidad se han publicado en revistas nacionales. Protocolo para el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad cerebral isquémica, así como en la actualidad existen trabajos que catalogan a la enfermedad cerebrovascular isquémica como una real emergencia, diseñándose protocolos de tratamientos y diagnóstico. Otros autores han planteado el empleo del factor activado del plasminógeno tisular en las primeras horas de aparición de los síntomas, reportándose resolución de un 30% a 50% de los casos. En nuestro país se diseñó un programa para el control de la enfermedad cerebrovascular donde se trazan pautas
para los distintos niveles de salud. 35. Se plantea que las grandes soluciones están encaminadas a controlar los factores de riesgo, para de esta forma evitar esquemas de tratamiento que hasta el presente mantienen una alta letalidad. La cirugía, angioplastía, el empleo de antioagregantes plaquetarios, anticoagulantes, han sido junto al empleo de anticálcicos y a las medidas encaminadas para controlar la presión arterial, volumen sanguíneo, pilares de la terapéutica actual. Se ensayan tratamiento con infusión de células madres y magnetoterapia. La hipertensión unida a la obesidad y al mal hábito de fumar incrementa el riesgo de adquirir la enfermedad cerebrovascular. 36, 37, 38, 39. El gran problema de salud que representan los sobrevivientes con un tipo de ESV lo son las secuelas motoras, sensitivas, de pares craneales, neurovegetativas y psíquicas. 40-43. El proceso de rehabilitación está indicado ante ACV estables o establecidos y se ha de iniciar de forma precoz. Se considera ACV estable si la clínica permanece sin cambios más de 24 horas para los de territorio carotideo y más de 72 horas para los vertebrovasculars. El ACV establecido o permanente se considera a las 3 semanas. No está indicado iniciar la rehabilitación, entendida en su enfoque de tratamiento de los déficit, en los ACV progresivos o en evolución, progresión de síntomas en presencia del médico o en las 3 horas previas a la última valoración neurológica, pero esto no exige que la primera valoración que realice el médico rehabilitador se deba retrasar al momento de la estabilización, ya que conocer los cambios evolutivos a mejor o a peor en los primeros días tiene un interés pronóstico, como ya se ha mencionado, y además se pueden iniciar tempranamente medidas encaminadas a minimizar las complicaciones. En pacientes sin capacidad de aprendizaje, solo estará indicada una rehabilitación pasiva de cuidados paliativos. Desde un punto de vista temporal, podemos estructurar la rehabilitación en 3 periodos. Los objetivos que se enumeran en cada fase corresponderían a un paciente ideal con evolución temprana favorable. En función de la situación del paciente habrá que adaptarse y es posible que algunos de los siguientes aspectos carezcan de indicación, así como en los pacientes con mala evolución no será factible avanzar en todas las fases de tratamiento. Periodo agudo. Comprende el curso inicial desde la instauración del ACV y su signo más determinante es la lipotimia. Suele ser el tiempo que el paciente permanece encamado. Sus objetivos son los siguientes: evitar trastornos cutáneos y respiratorios mediante colchón antiescaras, cambios pastorales frecuentes y ejercicios respiratorios. Prevenir actitudes viciosas, hipertonía pastoral, hombro doloroso, equinismo, con posturas protectoras u órtesis. Movilizaciones pasivas lentas de amplitud máxima seguidas de esquemas funcionales normales en ambos hemicuerpos. Aprendizaje de automovilización y transferencias. Iniciar equilibrio de tronco y sedestación. Estimulación sensorial del hemicuerpo afecto. Terapia ocupacional para adquirir autonomía elemental en cama. Periodo subagudo. Se identifica con la aparición de espasticidad e hiperreflexia, y normalmente va acompañado de recuperación motora en los casos favorables, por lo que marcará el inicio de la fase de trabajo activo por parte del paciente para la recuperación de fuerza y coordinación. Es la fase de rehabilitación propiamente dicha y más importante, al tratarse del momento en que el paciente puede intervenir de forma activa con propósito de recuperación del déficit y diagonal o funcional. La duración habitual es de unos 3 meses, pero cada caso es diferente y vendrá definida por la exploración física y la observación de cambios, más que por un criterio temporal estricto. Corrección de deformidades ortopédicas ya instauradas con indicación de órtesis. Técnicas de regulación de la espasticidad. Cinesiterapia. Continuar con las movilizaciones pasivas, progresando a movimientos activos asistidos del lado parético y potenciación muscular. Reeducación propioceptiva y de la coordinación. Reeducación del equilibrio en bipedestación. La electroestimulación, según unos autores, puede estar indicada, por ejemplo, para prevenir el hombro congelado asociado al ACV, pero otros la desaconsejan.
Al no haberse demostrado su utilidad en el ACV, no entra dentro de las recomendaciones habituales y solo se contempla en casos específicos, a criterio del rehabilitador. Sí puede ser útil la electroterapia con fines analgésicos. Estimulación sensorial del hemicuerpo afectado. Ejercicios para la parálisis facial. Terapia ocupacional orientada a las AVD personales básicas y AVD instrumentales. Periodo de estado. Es el tratamiento una vez se ha alcanzado la estabilidad del cuadro. La recuperación a partir de este momento será relativa, de manera que el esfuerzo terapéutico ya no irá encaminado a la recuperación del déficit perdido, sino a la adaptación a la situación funcional que resta y del entorno del paciente. Continuar la terapéutica previa, progresando en la potenciación muscular. Técnicas de recuperación de la marcha, según la evolución, se puede iniciar en la fase anterior. Reevaluación de órtesis funcionales. Valoración del uso de ayudas técnicas. Debemos tener en mente siempre la consecución de unos objetivos muy claros en la rehabilitación, que hacen que las terapias indicadas en cada fase a veces trasciendan su momento teórico de aplicación y se solapen entre los tres periodos. No hay que olvidar que la rehabilitación es siempre individualizada y que ningún paciente evoluciona igual que otro, ni desde el punto de vista funcional global ni tampoco en sus déficits aislados. Así, siguiendo un criterio más práctico que el esquema temporal, para establecer el plan terapéutico de nuestro paciente podemos plantearnos 4 objetivos en el tratamiento del ACV estabilizado. Prevención y tratamiento de las complicaciones. Mantener o recuperar las funciones orgánicas. Recuperar las capacidades funcionales perdidas. Adaptación a las funciones residuales 44. El propósito de esta intervención es el de brindar una rehabilitación precoz y con ello mejorar la calidad de vida de todos los sobrevivientes, de esta la más mortal de las afecciones neurológicas por su frecuencia de aparición. Diseño metodológico. Se realizó estudio descriptivo prospectivo e intervencional de los pacientes ingresados en el Hospital General Docente de Remedios con diagnóstico de algún tipo de SV en el periodo comprendido de enero-diciembre del 2015. El universo lo comprendieron los 57 pacientes ingresados, seleccionando para nuestra intervención los egresados vivos 37 pacientes, a los que se le aplicó cuestionario investigativo intuyéndose aquellos casos sin limitantes geográficas para la aplicación de fisioterapia. En el hogar por espacio de 2 meses, excluyéndose otros pacientes que no desearon participar en la intervención, la que se realizó en 30 pacientes. En el año estudio ingresaron en general en el servicio de medicina 951 pacientes, 695 en salas convencional y 256 casos en la UCIM. Se aplicaron los criterios de la OMS para la clasificación del tipo de SV. Se toman en cuenta principios rehabilitatorios que tratan de abarcar las acciones de salud en el orden equipo, horizontal, vertical, que abarca acciones sobre el paciente desde su ingreso hospitalario hasta su egreso con recepción en el hogar por el fisiatra y equipo. Se ofrecen charlas y técnicas de psicoterapias al paciente, y en ocasiones grupales, incluyendo todos los conviventes. El procesamiento de los datos se llevó a cabo a través del software SPSS en su versión para Windows. Se tabulan los datos empleando %, así como se aplicó para algunas variables X2 para demostrar diferencias significativas entre los cientos en tablas de una entrada, mediante la prueba de bondad de ajuste conjuntamente con el valor del estadígrafo de la prueba de X2C. Muestra el correspondiente a su significación P de acuerdo al valor de la P se clasifican en muy significativa P menor que 0.01. Significativa si P mayor que 0.01 y menor que 0.0.5. No significativa si menor que 0.0.5. Además se realizó test de letalidad para el año estudio de la enfermedad cerebrovascular, por cientos de fallecidos para esta letal enfermedad, comparándola con estudios descriptivos realizados en el Hospital de Remedios. La intervención fue individualizada en la medida en que ingresaba y egresaban. Operacionalización de las variables. Se tomaron como enfermedad cerebrovascular las consideradas según criterios de la OMS.
Ataque de isquemia cerebral transitoria hasta 24 horas. Enfermedad cerebrovascular, infarto cerebral trombótico. Enfermedad cerebrovascular, infarto cerebral embólico. Enfermedad cerebrovascular, hemorrágico. Hemorragia subaracnoidea. Hemorragia intraparenquimatosa y cerebromeningia. Año estudiado, 2015. Sexo, masculino y femenino. Grupos etarios. 40-49. 50-59. 60-69. 70-79. 80-89. 90 y más. Factores de riesgo asociados según cuestionario investigativo para este fin, anexos e historia clínica. Considerado aquel que presentaba el enfermo antes de ingresar sin buscar elementos analíticos que lo pudieran incrementar. Complicaciones que se presentaron durante la intervención en el hogar. Tasa de letalidad fallecidos por 100/diagonal total de casos afectos. Se realiza revisión bibliográfica actualizada sobre la temática. Abreviaturas y siglas empleadas. ATI ataque de isquemia cerebral transitoria hasta 24 horas. NIR daño neurológico isquémico reversible. IP hemorragia intraparenquimatosa y cerebromeningia. HCA hemorragia subaranoidea. OMS Organización Mundial de la Salud. MNT Medicina Natural y Tradicional. OPS Organización Panamericana de la Salud. IMC Índice de Masa Corporal. Análisis y discusión de los resultados. Al analizar la gráfica número 1, se observa la problemática actual estudio año 2015. Se ingresaron en el Hospital de Remedios incluyendo todos los servicios 5.189 pacientes, de ellos 951 en el servicio de medicina interna en sentido general, con 695 pacientes en la sala de medicina convencional, la que posee solo 12 camas y 256 en la UCIM propiamente dicho la que tiene activa. Actualmente 3 camas. La gráfica número 2. Muestra el total de ingresos por un tipo de SV en el Hospital de Remedios 2015, los que representaron como universo 57 pacientes, falleciendo 20 casos, lo que representa un 35% de los ingresados, aunque la tasa de letalidad se mantiene parecida para la afección, 28.5, contra un 28.2 de tasa de letalidad hallada en estudio realizado de 8 años en esta institución. Es de señalar que si nos basamos en los datos ofrecidos en %, se debe tener en consideración el informe sobre mortalidad de la SV dado por el ministro de Salud en el primer Congreso Internacional de Urgencias. Y atención al grave se señalaron % tan bajos como lo exhibido por Sancti Spirites 17.3%, o tan elevadas como las de Ciego de Ávila 56.4%. La provincia Villa Clara mostró un 30.3%. Tabla número 1. Se distribuye un grupo de factores de riesgo que estuvieron presentes en los pacientes que fueron portadores de un tipo de SV y egresaron, los que representaron un total de 37 egresados. El mayor número de estos fueron portadores de eventos isquémicos, 17 portadores de SV tipo trombótico, 10 de NIR y un caso de ATI, representando los eventos isquémicos 29 de los 37 casos egresados para un 78.3%. En cuanto a los egresados portadores de un tipo de SV hemorrágico, identificamos 8 pacientes para un 21.3%. Si se analizan los factores de riesgo por independiente, la hipertensión arterial estuvo presente en casi todos los casos de SV, con excepción del caso egresado con el diagnóstico de embolismo cerebral, por lo que la hipertensión continúa siendo el factor de riesgo más importante para la SV. Diversos autores coinciden con este hallazgo 43-47. El segundo factor de riesgo de más interés encontrado lo fue el mal hábito de fumar con 34 pacientes. Del total de egresados, siendo el tercer factor de riesgo en la casuística la obesidad con 26 pacientes con IMC de 27 o más. En general se pudo constatar que existía una relación de 3.1 factor de riesgo por cada paciente, lo que demuestra que la posibilidad de enfermar se relaciona con aquellos que más factores de riesgo presenta en sí mismo, lo cual coincide con lo planteado por otros autores. 48.
Se describen las principales secuelas con que fueron egresados los pacientes. Tabla 2. Dentro de las secuelas motoras, las hemiplegias y hemiparesias fueron predominantes, agrupándose entre ambas 30 de los 37 casos, lo que representa un 81% de los defectos motores. La afectación de pares craneales se constató en 28 pacientes, 75.6% del total, lo que se corresponde con el defecto motor. Respecto a la afectación de corteza cerebral, lo más significativo fue la depresión y la apatía. En sentido general, de los 37 egresados en el año 2015, 35 de ellos tenían secuelas neurológicas, 92.1%, y solo 2 casos sin secuelas aparentes para un 7.9%. Tomando en cuenta la distribución de la SV según edad y tipo en el año estudio 2009 tabla 3, se aprecia que los pacientes con trombosis se agruparon con mayor representatividad en el rango 60 a 80 y 9 años de edad, lo cual coincide con los hallazgos de múltiples estudios realizados sobre el tema. 39 horas y 52 minutos. Los NIR tuvieron mayor representatividad en el rango 50 a 69 años de edad, predominando dentro de los episodios hemorrágicos la HSA y el embolismo en edades relativamente jóvenes, rango 40 a 59 años de edad. No ocurriendo así para la IB, la que se agrupó al igual que las trombosis en el rango de edad de 60 a 89 años, estos resultados coinciden con otros estudios, 39,40. En general, los isquémicos agruparon el 75.6% de los pacientes, contra el 24.4% de los episodios hemorrágicos. Tabla número 4 expresa la distribución general de la SV según edad y sexo de los egresados. De los 37 pacientes, 23 eran del sexo femenino, 62.1% y 14 masculino, lo que representa el 37.9%. En análisis individual por edades, el grupo de 40 a 49 mostró predominio en sexo femenino, con el 66.6%, con incremento progresivo en su porciento de la casuística en el grupo de 50, 59 hasta el de 70 a 79 años de edad, lo que coincide con lo planteado por otros autores de ser el rango más vulnerable para la SV. 49.50. Tras la aplicación del cuestionario a los pacientes en que se le realizó intervención directa en el hogar, tabla 5, de los 37 pacientes egresados no clasificaron para la intervención 5 pacientes por su carácter geográfico, que resultaron ser de otros municipios o zona de difícil acceso, negándose 2 pacientes por motivos personales, por lo que la modalidad fisioterapéutica fue aplicada en 30 pacientes muestra intervención. La tabla 6 muestra en sentido general que la combinación fisioterapia, psicoterapia al paciente y la de fisioterapia, psicoterapia grupal o familiar más técnicas MNT, digitopuntura. Con ambas técnicas se logró una recuperación de un 83.3% de los pacientes, siendo significativo que cuando se incorporó la modalidad de fisioterapia, psicoterapia grupal o familiar más técnicas MNT, digitopuntura, se alcanzaron los mayores resultados con 18 pacientes recuperados, lo que representó el 60% de los pacientes que participaron en la intervención. Dentro de las complicaciones que se hallaron en los pacientes durante la intervención, que fueron tratadas en su hogar, tabla 7. La sepsis respiratoria por hipotatismo se vio en un 13.3% de los pacientes. Las sepsis urinarias presentadas en pacientes con necesidad de sonda vesical, las úlceras por presión y los cuadros demenciales aportaron igual número de pacientes, 2 para cada uno de ellos, lo que representa un 6.6% per cápita. Un caso mostró un síndrome de la mano torpe. En general se observaron complicaciones extrahospitalarias en un total de 11 pacientes, 36.6%, las que fueron atendidas por el equipo en el hogar. Conclusiones. Que la enfermedad cerebrovascular mantiene una alta morbimortalidad en el Hospital de Remedios, aunque su tasa de mortalidad se mantiene acorde con valores reportados por la provincia. Que en los pacientes afectos existió una asociación de más de 3 factores de riesgo. Que la rehabilitación precoz con seguimiento en el hogar con la modalidad fisioterapia, psicoterapia grupal más MNT, digitopuntura, fue significativo su impacto. Esta intervención logró detectar complicaciones extrahospitalarias, las que una vez identificadas fueron tratadas evitando reingreso.
mejorándose la calidad de vida de los pacientes.